buenos días, hermanos, amigos de todo el mundo. La Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo transmitiendo para bendecir sus vidas. En esta mañana vamos a estar adorando el nombre del Señor y compartiendo la bendita palabra de Dios. Permítanme orar y presentar nuestras vidas en este momento. Dios eterno y Padre nuestro, te adoramos y te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre y agradecemos tu bendita y maravillosa presencia en medio nuestro. Bendice nuestras vidas y alcanza a cada uno de los hermanos y amigos que están a la distancia ahí en su pantalla. Señor, que tu Espíritu Santo les ilumine y de alguna manera les dé un toque muy especial, Señor. Ilumina sus mentes y sus corazones para que sean llenos de tu paz y conozcan, Señor, la bendita salvación que tú ofreces. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En este día estaremos compartiendo la palabra del Señor en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Aunque solamente voy a leer los últimos versículos del capítulo, estaré compartiendo cada uno de ellos, cada uno de los pasajes que presenta este capítulo. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio. El mudo habló y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y que esta palabra traiga esperanza y bendición a todos aquellos que nos escuchan en este día. Que esta palabra desafíe a tu pueblo, a tus hijos, para llevar tu evangelio a todo lugar, para responder al llamado que tú nos haces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús sensibiliza el corazón de sus discípulos para que respondan a su llamado. Cada experiencia que los discípulos vivían cerca de Jesús era una experiencia que marcaría su vida para ejercer el ministerio al cual Él le llamó. Hoy vamos a estar hablando, cubiertos bajo ese tema, un nuevo comienzo. Vamos a estar hablando de que se necesitan obreros para la cosecha, basados en los últimos versículos del 35 al 38 de este capítulo. No está de más decir que este es uno de los capítulos favoritos de este servidor. Me identifiqué con la necesidad de la gente, incluyendo la gratitud a Dios por haberme sanado y sacado de mi angustia. Este capítulo está cargado de acontecimientos que revelan la cruda realidad que se vivía en Israel y en las zonas aledañas en los días de Jesús. Entre otras cosas, había mucha actividad demoníaca, enfermedades, pobreza, confusión religiosa, hambre de Dios, mucha opresión, mucho legalismo, etc. Ante esta realidad, Jesús ejerce un ministerio arduo que llevaba al agotamiento, que dice el evangelista Marcos que casi no tenía tiempo ni para comer pan. La gente necesitaba atención, necesitaba ser escuchada, valorada, perdonada, instruida y sobre todo necesitaba ser amada. Para ello necesitaban experimentar un nuevo comienzo y es precisamente lo que Dios hace por medio de Cristo.
Jesús inicia su ministerio diciéndole a la gente: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Necesitaban comenzar una nueva experiencia. Veamos algunos detalles de este capítulo. La primera porción, los versículos 1 al 7, Jesús ve con agrado la fe de 4 amigos de un paralítico. Ellos llevaron a Jesús, un paralítico, en una camilla, y Jesús atendió primeramente la necesidad espiritual de este hombre, impartiéndole ánimo al paciente con una ternura de padre, diciéndole: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aunque los legalistas cavilaban mal en sus corazones, se logró el propósito: que todos glorifiquen a Dios y reconozcan que el mismo Dios ha dado este poder de sanar a los hombres, específicamente en este caso particular a Jesús. La segunda porción, los versículos 8 al 13, pasando de allí, Jesús con los ojos puestos en la misión, en lo que está delante, vio a Mateo, a Leví Mateo, sentado allí en el banco de los tributos públicos, realizando su trabajo, un despreciable cobrador de impuestos. Y ante el desprecio y la crítica, Jesús lo vio como un enfermo que necesitaba cura. Y Mateo, al escuchar el llamado de Jesús, reconoció su necesidad y, viendo de mayor importancia lo que Jesús hacía, abandonó lo que él estaba haciendo y le siguió. Así como el mismo Satanás se acerca y tienta a los vagos, a los que están ociosos, Jesús se acerca y llama a los que están ocupados. La tercera porción, versículo 14 al 17, los legalistas, como siempre, tratando de poner bozal al buey que trilla, o simplemente los aguafiestas, alardeaban de prácticas religiosas externas, queriendo ser justificados por ellas. No sabían ni habían escuchado las escrituras, como dice el apóstol Pablo a los romanos, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Ningún hombre podrá justificarse ante Dios. En cambio, Jesús defiende a sus discípulos y dice Jesús, lo voy a parafrasear de esta manera: hay tiempo para ejercer ciertas disciplinas, las cuales no son un fin en sí mismas, sino que son un medio para estar cerca de Dios. La dispensación de la ley es incompatible con la gracia. La ley atemoriza, como dice Romanos 4:15, pero la gracia salva y cobija, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Los versículos 18 al 26, Jesús presta atención a un necesitado y deja la discusión con quienes viendo no quieren ver. Yo creo que todo discípulo debe apartarse de todas las boberías y discusiones infructuosas y ocuparse de servir a Dios y hacer el bien a otros. El tiempo es demasiado corto, no lo podemos perder. Un hombre cuya hija de 12 años, su hijita, estaba agonizando. Un principal, un maestro de la sinagoga, se postró ante Jesús, suplicando que hiciera algo por su hija. Juan, en el capítulo 7, versículos 47 y 48, nos dice: así que también ustedes se han dejado engañar. Replicaron los fariseos: ¿acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pues ¿saben qué? Ahí tenemos a uno que creyó, a un fariseo. Jesús mostró la disposición de ir a la casa de Jairo, de este líder de los fariseos. Pero alguien que necesitaba un milagro urgente se le adelantó
Y dice la escritura que una mujer que tenía flujo de sangre por unos 12 años se acercó por detrás de él porque ella decía en su corazón: si solamente tocase su manto, seré salva de este azote. Una paciente secreta a quien Jesús saca a la luz y puso en alto, diciéndole: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y continuó hacia la casa de Jairo, donde estaban los burladores para hacer su trabajo. Al escuchar que Jesús dijo: la niña no está muerta, sino duerme, se burlaban de Jesús. A esos Jesús naturalmente los echó fuera. El evangelista Lucas y Marcos nos dicen que Jesús entró a la casa de Jairo solamente con el círculo íntimo, Jacobo, Pedro y Juan, y entró con el padre de la niña, Jairo, y con su madre. Y le dijo a Jairo: no temas, solamente cree. Así animaba Jesús a las personas. Y cuando entró, le dijo a la niña: niña, a ti te digo, levántate. La niña se levantó y andaba. En el pasaje siguiente, la porción siguiente, versículo 27 al 31, dos ciegos iluminados por la gracia. Esos ciegos en su clamor proclamaban que Jesús es el Mesías prometido, descendiente de David. Cosas que Dios escondió de los sabios y de los entendidos, se las reveló a estos ciegos. Y ellos decían: ten misericordia de nosotros. Es como decir: nos sanes o no, pero ten misericordia. Y Jesús escuchó su clamor y los sanó. Antes les hizo la pregunta para ver si ellos creían que él tenía el poder de hacerlo, y ellos confesaron que sí. Y los sanó, hizo el milagro. Pero ellos fueron desobedientes al encargo riguroso de Jesús. ¡Shh! Jesús les dijo a ellos: mirad que nadie lo sepa. Hay tiempo para todo. No importa la emoción o la gratitud que ellos sintieran para que salieran a divulgarlo. Esa desobediencia estorbó el desarrollo del ministerio de Jesús y le quitó la posibilidad de atender a muchas gentes dentro de las ciudades. Al punto que dice Marcos 1:45 que Jesús no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino quedarse en los lugares desiertos donde la gente iba a él. Y como diría un amigo mío del campo, no es lo mismo ni es igual el que Jesús entrara a las ciudades a que algunas personas fueran a lugares desiertos a escucharle. La porción siguiente, otros amigos le trajeron a un mudo endemoniado. Satanás procuraba por todos los medios de quitarle al hombre la facultad de expresar gratitud a Dios. Este no era un endemoniado cualquiera, no era un mudo cualquiera. Era uno que estaba enmudecido por causa de un demonio que le poseía. Y Jesús atacó la raíz del problema, e ido el demonio, reprendió al demonio. O sea, Jesús quita el dominio que Satanás tiene sobre la vida de este hombre, y enseguida recobró la voz que Dios le había dado. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas personas han estado en una situación parecida, pero mientras la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel, los fariseos blasfemaban, atribuyendo la sanidad al príncipe de los demonios, a quien llamaban Belcebú. No se puede estar más ciego. No hay peor ciego que el que no quiera ver, decimos los dominicanos. El pasaje siguiente, que es mi mayor interés compartir en este día,
La porción siguiente, versículos 35 al 38, la cosecha es mucha y los obreros pocos. Esta es la porción clave para mi propósito, que cada uno en el ministerio al que Dios le ha llamado tenga un nuevo comienzo, anunciando el evangelio, enseñando y sirviendo a los necesitados. En cada uno de los pasajes anteriores encontramos enseñanza práctica en muchas de las situaciones que los apóstoles y posteriormente todos los seguidores de Cristo enfrentaríamos. Para pensar y comparar el ministerio de Jesús con el nuestro, Jesús llama obreros y los envía a la cosecha. Pero la cosecha es del Señor, es el Señor quien convence de pecado. La cosecha es la gente, pero Dios es el dueño de todo. Y nosotros somos simplemente obreros a quienes Dios llama para usarnos sanando, salvando a la gente como Él quiera. Nosotros no podemos ponerle las condiciones a Dios, ni nada de lo que adquiramos es nuestro en ese sentido. Esta porción consta de 3 partes, donde una es un puente entre las otras 2. El versículo 35 señala 3 dimensiones del ministerio de Jesús y el nuestro, que son proclamación, enseñanza y servicio. El versículo 33 se constituye en un puente y es lo que constituye el ministerio al que Jesús nos llama. Esto involucra la pasión y la compasión que viene del amor a los demás seres humanos y nace de la gratitud a Dios y la obediencia al mandamiento de Jesucristo. Los versículos 37 y 38 es hacia donde Jesús apunta que vayamos, o que vayan los discípulos en ese momento y posteriormente su iglesia. Expliquemos esto brevemente. Mire, en el versículo 35 nos dice que Jesús recorría enseñando, proclamando y sanando ciudades y aldeas. No solamente le interesaban los lugares grandiosos, sino las pequeñas ciudades, las pequeñas aldeas, las pequeñas comarcas donde había gente. La pasión por proclamar, por sanar y por ver un nuevo comienzo en la vida de las personas nos tiene que llevar más allá de un simple salir un día y agotar un poco de energía. Es una profunda pasión que nos mueve a sacar a la gente de las tinieblas hacia la luz admirable de Dios. En cierta forma salimos a ponernos vulnerables y accesibles. Jesús fue primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo siempre recomiendo, es necesario que vayamos a nuestra familia, que es nuestra Jerusalén, y les testifiquemos con mucha pasión de la transformación que Dios ha operado en nuestra vida y la seguridad que solo ofrece el Evangelio de Jesucristo. Ellos, repito, son nuestra Jerusalén y no tenemos nada mejor que ofrecerle a nuestra familia nuclear y a nuestra familia extendida. Jesús lo hizo así. Y Juan nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, necesariamente usted no tiene que afligirse anticipadamente creyendo que los suyos no le van a recibir. Porque Jesús no dejó de testificarle, Jesús no dejó de proclamar la palabra del Señor porque ellos no le recibieron. Sin embargo, se extiende la salvación al resto del mundo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. En el versículo 36, Jesús no solo va, sino que Jesús se mueve a llevar la palabra y no solo va, sino que ve. Jesús ve el dolor de la gente, el dolor de las multitudes. Jesús siente el dolor de las multitudes. Eso es lo que mueve el corazón de un pastor. La compasión que nace de la gratitud, número 1, por una salvación inmerecida.
Número 2, el fruto del Espíritu que fue derramado en su corazón. Número 3, el gran privilegio de pastorear el rebaño de Dios. Oiga esto, en el caso de los que no son pastores, comparten como miembros del cuerpo de Cristo la gracia que han recibido, pero en cierta forma, todo creyente que se ocupa de dar seguimiento, de ver la necesidad de los otros y de hablarles de la esperanza en Cristo, en cierta forma les está pastoreando. Está buscando la forma de alimentarles y atraerles a Dios. Estas cosas son las que nos llevan a predicarles el evangelio de salvación. Número 2, a enseñarles que hay un nuevo comienzo, una nueva vida en Cristo, donde todas las cosas viejas pasaron. Que el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Y tercero, sanar sus heridas que principalmente fueron ocasionadas por el pecado en este mundo. Los versículos 37 y 38, la segunda parte a donde se dirige Jesús para sus discípulos, dice entonces, ya hemos visto que Jesús ha recorrido ciudades y aldeas. Hemos visto la necesidad que hay en la gente. Hemos visto que Jesús enseña, predica, sana, liberta. Los discípulos han visto que el trabajo es arduo. Lo han visto. Ya sus corazones tienen que estar sensibilizados. Jesús está buscando obreros que, habiendo estado con Él, se encarguen de la cosecha y que también se multipliquen. Por eso les dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos y de predicar. Es después de la resurrección que encontramos que Jesús los autoriza a enseñar todas las cosas que Él les ha mandado. Esto debemos interpretarlo de dos formas. La mies o cosecha son las multitudes que no tienen pastor, que están desamparadas y abatidas. Es el gran número de personas que aún no sirven a Dios. Esas están fuera de su redil y necesitadas de escuchar el evangelio, de recibirlo y creerlo. Ellos están a merced del enemigo. Esas multitudes, Dios las pone de alguna manera sobre nuestros hombros. Nos da como no solo la responsabilidad, yo le llamaría, Dios nos da el honor y el privilegio de poder anunciar su nombre en esas multitudes que están dispersas, que están desamparadas, que están perdidas. Segundo, esa cosecha no solo está lista para recogerse, sino también la que se está cosechando sobre la marcha por la siembra que nosotros hacemos. Hace falta un equipo para conservar la cosecha. Hacen falta segadores, hacen falta molineros, hacen falta trilladores. Estamos hablando de una cosecha. Lo que más se necesita entonces en esta metáfora son pastores, maestros, consejeros, hermanos mayores que se ocupen según los dones que han recibido para conservar lo cosechado. Los llamados son los que han madurado en la fe y pueden transmitir el consejo de Dios, presentándose a sí mismos como cartas abiertas. ¿Cómo aplicamos nosotros esto? La mies o la cosecha se refiere tanto a los que no han llegado al evangelio como a los que ya somos cosecha recogida del Señor. Esa cosecha requiere de muchos obreros entrenados para salir a recoger como para conservar la que está recogida. A esto se le llama buenos administradores de la gracia de Dios. En ese trabajo no se puede ser obrero sin antes haber sido cosecha. No se puede ser obrero del Señor sin antes haberse convertido a Él. No puede enseñar a otros sin haber sido enseñados. No se puede ser pastor sin haber sido oveja. Por tanto, pedirle al Señor que envíe obreros a su mies, estamos ofreciéndonos a nosotros mismos,
Ahí es donde aplica el versículo 35. Recorrer, visitar, salir, buscar y entonces proclamar, enseñar y sanar. Rogar al Señor quiere decir que para realizar su obra, la oración es vital, ya que dependemos de Él. Nadie puede ejercer esto por sus propias fuerzas. Las batallas que peleamos y pelearemos no serán contra personas, aunque personas serán instrumentos para querer impedir que el reino de Dios avance. Por eso se requiere gente que tenga afinados los oídos y los sentidos para el discernimiento, que tengan espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, que sean verdaderos hacedores de la palabra. Se necesita gente para esta cosecha que reconozca al equipo que está a su alrededor y que tienen el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que aparte de tener fe, tengan humildad, mansedumbre, obediencia y que sea glorificado Dios en todo lo que hagan. Nos resta reflexionar después de ver este extenso capítulo, después de ver milagros de Jesús con oposición, después de ver la necesidad amplia y diversa que tiene la gente de este mundo y ver a Jesús en cada caso siendo paciente, siendo amable, empático, amoroso, compasivo y retando a sus discípulos diciéndole que a la verdad la mies es mucha, la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Entonces les dice que rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando usted y yo escuchamos esto y el Señor está diciendo que necesita gente que trabaje para Él, no le compunge a usted y le mueve el corazón. ¿Acaso Dios no podré yo ayudar y colaborar en ese hermoso ministerio de acuerdo a la capacidad que tú me des? Pues ¿sabes qué? Si alguien que no conoce a Jesús nos está viendo, nos está escuchando, yo te pregunto si quieres salir de ese mundo que te brinda una aparente alegría, pero que su fin es desastroso. ¿Quieres salir de la incertidumbre y encontrar la paz que tanto anhelas? Ven a Jesús. Busca una iglesia donde se te va a valorar, donde se te va a respetar, donde se te va a amar, donde se te va a enseñar los grandes beneficios y únicos que ofrece el Evangelio. Y usted y yo que ya estamos en el camino del Señor, ¿estamos listos para la cosecha? Entonces, usa con entusiasmo y sin temor los dones que has recibido. Sal, recorre, mira, observa, infórmate, usando todos los medios que tienes a tu alcance. Comienza un nuevo contacto, busca uno más para Cristo, comienza a capacitarte en las áreas en que estás flaco o flaca y sobre todo ora a Dios que envíe obreros a su mies y cuando fueren enviados, apóyales. El Señor es maravilloso. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde, que esta palabra quede en tu corazón y queremos escuchar testimonio de que Dios ha ministrado a tu vida y has visto la gracia de Dios fluir y quizás tú eres uno de los beneficiados donde Dios en esta misma hora puede sanar tu corazón, puede sanar tu vida, puede sanar tus relaciones, puede sanar tu familia. Permíteme orar por ti aunque sea a la distancia. Padre, ahora oro a ti, pidiéndote por estas personas que han escuchado tu palabra, estas personas que han podido ver la necesidad que tienen de ti, esos que están enfermos, esos que tienen algún tipo de problema, Señor, que creen que no tiene solución.
los pongo en tus manos en esta hora y te ruego por los méritos de Jesucristo, Padre, que tú hagas un milagro en la vida de ellos. Haz un milagro en tu iglesia, haz un milagro en tantas vidas, Señor, que están clamando desesperadamente a ti, quizás por primera vez, porque están agobiados por una enfermedad, están agobiados por una crisis, pero tú eres el Dios de los cielos, el que tienes el poder, y para ti no hay imposible. Señor, gracias por cada vida que ha estado ahí en su pantalla. Gracias, Señor. Permite que sean llenos de tu paz y puedan testificar de tu grandeza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Mis buenos hermanos y hermanas, hemos llegado al final. Es el próximo domingo que estaremos a las 10:30 de la mañana, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, transmitiendo para todo el mundo. Queremos que usted sea bendecido. Haga sus comentarios, escríbanos por favor, solicite oración ahí en las direcciones que tenemos ahí en Facebook y le estaremos respondiendo cuanto antes. Dios les bendiga.